Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. El Imperio Romano ha sido uno de los imperios más grandes y poderosos de todos los tiempos, manteniéndose activo durante más de 500 años desde que Augusto se hizo emperador. Durante todos estos siglos, ya fuese en su etapa republicana o ya a partir de Augusto en su época imperial, Roma estuvo siempre implicada en sangrientas guerras contra todo tipo de pueblos, ya fuese estando a la defensiva o en fase de nuevas conquistas. En el programa de hoy vamos a hacer un análisis sobre cuáles fueron los 5 enemigos más potentes y peligrosos de la Roma imperial, que ya fuese en un momento puntual o durante muchos siglos, estuvieron desangrando a sus legiones. Y es que cada uno de los enemigos que vamos a ver a continuación fueron como un martillo sobre un yunque que poco a poco fue resquebrajándolo hasta que finalmente lo destrozó por completo. Hecha esta presentación, comencemos ahora por la quinta posición de nuestra lista, siendo estos los hunos. Este pueblo huno, procedente de Asia Central, irrumpió en lo que hoy en día conocemos como Ucrania durante finales del siglo IV después de Cristo y con ello comenzó a empujar a una serie de pueblos que se asentaban en la zona hacia las fronteras del Imperio Romano. Es precisamente este elemento de provocar migraciones en otros pueblos lo que en términos generales más dañó a los romanos, pues hizo que el número de tribus germánicas que se abalanzaban contra sus fronteras desde hacía siglos se viese ahora incrementado. En cualquier caso, los enfrentamientos directos entre los hunos y el Imperio Romano de Oriente los comenzamos a tener durante la primera mitad del siglo V, cuando tras derrotar a los romanos en algunas escaramuzas, empezaron a recibir pagos cada vez mayores a cambio de la paz. A partir de este punto, todo fue evolucionando de una forma más o menos tranquila hasta que para el año del 439 los hunos comienzan nuevas incursiones por el Imperio Oriental, llegando incluso a asediar Constantinopla. Nuevamente el emperador Teodosio tuvo que comprar la paz con enormes cantidades de oro. A estos ataques hunos hay que sumarle, tal y como hemos dicho, otras incursiones de otros pueblos que también se veían amenazados por los hunos y que se abalanzaban sobre Roma. En cualquier caso, la auténtica pesadilla para los romanos comenzó en el año del 445, cuando Atila se coronó rey en solitario de los hunos tras la muerte de su hermano Bleda. Poco a poco comenzó una serie de campañas que fueron subiendo de intensidad hasta llegar a los años del 451 y 452, en la que se libraron desesperadas batallas en defensa del imperio. Fue en el año 452 cuando Atila saqueó todo el norte de la península itálica sin que el general romano Aecio pudiese ya detenerlo. Tras llegar hasta las mismísimas puertas de Roma, Atila decidió retirarse y no atacar la ciudad, siendo el motivo de esta decisión algo sobre lo cual se ha especulado mucho. Poco más tarde, Atila murió y no volvería a ser una amenaza directa para el Imperio Romano, aunque los restos de su gran reino, ahora fragmentado, continuarían por separado con sus ataques y presiones. Por último, hay que tener en cuenta que los hunos llegaron en una época muy mala para los romanos, en la que estaban totalmente debilitados. Esto nos puede hacer pensar que de haber llegado a la zona unos siglos antes, cuando Roma era fuerte, su impacto no hubiese sido el mismo. Pasamos ahora a la cuarta posición, cuyo papel no tiene por qué ser más importante que el de los hunos, pero tal y como vamos a ver, llevaron a cabo una acción que les ha hecho merecedores de ocupar este lugar. Nos estamos refiriendo a los visigodos. Este pueblo llegó a las fronteras del Imperio de Oriente unas décadas antes que los hunos, llevando a cabo estas incursiones precisamente porque fueron empujados por ellos. De un modo similar al que harían los hunos años más tarde, comenzaron a saquear el Imperio de Oriente, teniendo uno de sus mayores éxitos en la batalla de Adrianópolis en el 378, en la que llegaron incluso a matar al emperador Valente y a gran parte de sus generales. Finalmente, los visigodos se aseguran un pago periódico por parte de los romanos y territorios dentro del imperio para asentarse. Sin embargo, con la llegada del nuevo rey Alarico en el año 395, retomarían sus incursiones, las cuales llegarían esta vez al imperio occidental. Tras numerosas campañas que terminaban más o menos en tablas, para el año 410 consiguieron su gran objetivo, llegando a saquear la propia Roma. Este acontecimiento supuso un antes y un después para los romanos, que vieron por primera vez en 800 años cómo su ciudad más simbólica era saqueada. Os dejo en la descripción un programa en el que analizamos en profundidad este acontecimiento. Después de esto, los visigodos siguieron presentes en el Imperio Romano de Occidente hasta su final,
siendo unas veces aliados y en otras ocasiones enemigos, ocupando territorios en la actual Francia y España. El siguiente puesto de nuestra lista lo ocupan las tribus bárbaras de todo tipo, que ya desde los tiempos de Augusto, con la famosa emboscada en el bosque de Teutoburgo, supusieron una amenaza constante para el imperio. Sin entrar a valorar una por una todas estas tribus, tenemos que ver cómo en su conjunto demandaron una cantidad enorme de soldados, material y recursos. Aunque estas incursiones bárbaras siempre estuvieron presentes, fue aproximadamente en los tiempos del emperador Marco Aurelio a finales del siglo II después de Cristo cuando comenzaron a incrementarse. Durante los siglos siguientes, Roma estuvo bastante debilitada, principalmente debido a las guerras civiles que hicieron más difícil poder defender las fronteras de su imperio. Fue sin duda a partir de finales del siglo IV cuando los romanos se vieron ya incapaces de defenderse y tomaron medidas tales como el abandono de Britania para poder defender el Rin. En cualquier caso, enormes grupos de alanos, vándalos, suevos, alamanes y sajones, entre otros muchos, cruzaban el Rin y el Danubio, penetrando hasta lo más profundo de la Galia e Hispania, e incluso llegando hasta el norte de África, sin que Roma fuese capaz de detenerlos. Llegamos ahora a la amenaza que ocupa nuestra segunda posición, que generalmente es olvidada y eclipsada por todos los pueblos que acabamos de mencionar. Nos estamos refiriendo, como no puede ser de otra manera, a los partos. Esta amenaza estuvo presente durante todos los siglos en los que la poderosa Roma se erigió como la capital del mundo conocido y le infligió fuertes derrotas, ya fuese al propio Marco Licinio Craso en Carras o durante el reinado del famoso rey parto Sapor en el siglo IV después de Cristo. Fueron muchos los emperadores romanos que intentaron sofocar esta amenaza, como por ejemplo el propio Nerón, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Valeriano, Constancio o Juliano. Todos ellos tuvieron fuertes enfrentamientos contra los partos, ya fuese a la defensiva o intentando expandir la influencia romana en la zona. Debido a que estos combates se desarrollaron a lo largo del Tigris y del Éufrates, no han sido tan populares o alarmantes como otros que se produjeron en el Rin o en el Danubio, pero esto no quita que las continuas batallas en esta región tan oriental del imperio supusieran un continuo goteo de sangre para las legiones romanas. Algunas veces la campaña terminaba con una victoria romana, pero lo único que conseguían era ganar algo de tiempo hasta los nuevos ataques de los partos. Una de las derrotas más importantes se produjo en el año 359, en las que las tropas partas del rey Sapor aniquilaron a 7 legiones romanas en la ciudad de Amida. Finalmente, los romanos fueron expulsados de sus territorios en Mesopotamia y sur de Armenia en el año 363. Y pasemos ahora a la peor amenaza que sin duda alguna tuvo Roma, la cual puede que a muchos os sorprenda. Este enemigo no fue otro que ellos mismos, con sus largas guerras y continuas guerras civiles que no hicieron más que desgastar su capacidad militar, que al mismo tiempo tenía que enfrentarse a las diferentes invasiones. Llegados a este punto, se hace difícil estimar cuál de todas las guerras civiles que sufrió Roma fue más desastrosa, pues fueron muchísimas. Pero uno de sus periodos más críticos fue durante la primera mitad del siglo III, en los que la inestabilidad fue total. Y es que, en muchas ocasiones, los peores enemigos de un reino o imperio no se encuentran fuera, sino que están dentro del mismo. Años en los que hubo hasta 4 emperadores, traiciones secretas e intentos de golpes de estado, y la detención y ejecución de los últimos grandes generales romanos como Estilicón y Aecio por sospechas y envidias provocaron un desgaste de igual o mayor magnitud que cualquier amenaza extranjera. Por último, decir que el orden de los 4 últimos puestos de la lista no tiene por qué ir de mayor a menor importancia y cada uno puede establecer su orden particular. El único que yo sí pongo como más importante es el que ocupa la primera posición. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que la Roma imperial que comenzó con Augusto tuvo una amenaza mayor a la que hemos citado? ¿Consideráis que de no haber sufrido tantas guerras internas, el Imperio Romano hubiese estado activo durante más siglos? Si queréis ver alguna de las campañas más icónicas de Roma, os dejo en la descripción el vídeo que hicimos analizando la incursión romana por el sur de Egipto y el saqueo de Roma de Alarico del año 410. Y bien, hasta aquí este vídeo, muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.